El día de hoy me gustaría compartir una observación y reflexión que hice con respecto a un fenómeno que vengo teniendo hace un tiempo, el llamado de compartir esto. Y voy a enlazar esta conversación con una frase de la Biblia que dice: la verdad os hará libres. Esta frase, dicha en forma vacía, puede servir como un latiguillo para decir: crean absolutamente todo lo que digo en forma ciega. Síganme, porque yo tengo la verdad y la posta. Pero ¿en qué sentido es esta verdad que nos hará libres? Si observamos a algunos grandes maestros de la historia de la humanidad, y voy a citar a Buda, por ejemplo, a otros iluminados de la rama budista, o de la Advaita Vedanta, Ramana Maharshi, o incluso Cristo mismo, de alguna forma rompían la creencia dogmática ciega institucional, ¿no? Incluso religiosa, ¿no? O sea, en vez de creerle ciegamente a los rabinos o a los brahmanes, empecemos a ver. Uno es noble porque por haber nacido brahman, decía Buda, y empezamos a reflexionar. ¿Qué es lo que nos hace nobles? Por nacer de esta casta, por ser hijo de esto, voy a ser condicionado de esta manera. Entonces empiezan a generar una independencia y empoderamiento individual, en donde cada uno a su forma transmitía un camino, un vehículo, un puente, una manera, un método para llegar a conectarse con uno mismo. De cierta forma, en algún punto, sucede que cuando esta conexión se vuelve muy profunda, nos da como la sensación de que nunca nos apartamos de eso, de los que creímos habernos alejado. Ilusoriamente nos alejamos de ello. Vimos en el caso de Ramana Maharshi la autoindagación, ¿no? Preguntar, bueno, ¿y quién soy? ¿Y quién soy? Para romper la ilusión de las falsas identificaciones, por ejemplo, y encontrar un yo esencial al cual referirse. Nunca es: síganme, yo escucho la voz de Dios, soy el único que me dice que haga esto, me dice que haga lo otro. No. Incluso cuando se institucionaliza en un sistema grande, es: no, pero tal persona de tal cargo dijo esto. O, bueno, ok, está esa, pero recuerden el Sutra de los Kalamas, ¿no? De esas palabras, incluso aunque lo digan los sabios, los más iluminados, deténganse en esas palabras, no las pasen por alto. Decir la verdad nos hará libres es un latiguillo, hasta que nos detenemos. ¿En qué sentido? La verdad, ¿cuál verdad? La verdad de saber quién soy. La verdad de conectarme con la propia naturaleza de Tathagata Garbha, ¿no? La naturaleza de la mente o la semilla búdica. O conectarme con el espíritu, conectarme directamente con la divinidad, con Dios, etcétera, ¿no? Que habita en mí, por ejemplo. Esa me libera. O liberarme de la ilusión. Liberarme de la ilusión de que las cosas van a durar para siempre, cuando hay un flujo de permanencia, ¿no? Cuando hay un orden que va a seguir independientemente de mis caprichos o de mi creencia equivocada. ¿Bien? Entonces, estos parámetros de observación, de indagación hacia el yo que tenía Ramana Maharshi, o todo Vipassana, que también es de alguna forma budista, ¿no? Todas estas prácticas budistas para eh, liberarme del sufrimiento, liberarme de las visiones erróneas, de las distorsiones, viene a través de detenerse y observar y hacer un trabajo. No es mental, es profundo, energético, interno. La mente es parte también de esto, pero nuevamente, en la mente es donde caben los dogmas, ¿no? Los dogmas y toda esta, digamos, obediencia institucional que se puede generar en cualquier lugar, corresponde también al orden de la mente. Y cuando escucho a alguien hablando, haciendo una bajada de línea en creencias, en un nivel de creencias, ya hay una lógica. Puedo decir cualquier cosa, como, bueno, existen 995.000 chakras y 600 dimensiones que se subdividen a la vez en arcoíris de colores que brillan hacia alrededor. Y aparece. Eh, entonces, puedo escuchar eso y decir: ah, y es fascinante, y es muy rico y muy sabroso, muy llamativo para la mente. Sí, porque las 900 dimensiones y la puerta dimensional del mundo cósmico. ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa con eso? O sea, con esa información que es tan llamativa tengo que ver, bueno, ¿qué me aporta esta creencia en mí? Ok, ponerle que es cierto. ¿Y qué sucedería si sostengo esto en mi mente? Esas son como preguntas que nos ayudan a, a observar algunas creencias. Por ejemplo, muchas, que nombré anteriormente, muchas corrientes religiosas tienen a modo, digo yo, de protección o de ensalzamiento, autorresaltamiento, el concepto de esta es el único camino, ¿no? O para este momento, este es el verdadero camino, ¿no? Como podemos encontrar en el Shorei. El Shorei, este es el camino, porque en esta era, en la era del sol donde se pone mirando hacia el este y no sé cuánto, en esta misma época, desde el 2012 en adelante, es la era del Shorei. Sin ofender al Shorei, que es lo máximo, es lo mejor, está buenísimo. O los Hare Krishna, estamos en la era de Kali Yuga. Esto ya fue digamos, profetizado hace tiempo, con las características precisas de esta era. Y es así, y lo es. Entonces el camino en la era de Bhakti Yuga es el Bhakti, el Bhakti Vedanta, ¿no? El único es el Hare Krishna. Y hay que ser Hare Krishna. Y es así, también es así. O sea, no deja de ser cierto. Pero el hecho de que sea la única, el mío, genera el único sendero, y así se puede aplicar a otras, ¿no? Por ejemplo, algunos lamas dentro de la corriente eh, del lamaísmo, o sea, del Vajrayana, del Tantrayana, está la tercera vuelta del Dharma. Es el budismo más evolucionado, es el vehículo del rayo. Con los otros capaz te iluminás en cientos de millones de vidas remando contra la corriente en dulce de leche, pero este sí, es el vehículo directo. El mío es el mejor y el tuyo es el peor. Esa creencia, sostener esa creencia, ¿a qué me lleva? ¿Cómo me lleva a ser, a comportarme, a relacionarme con los demás? Desde un lugar resaltando mi falsa identidad de no, yo soy este y tú eres esto otro, dualizando. Espera que voy a apagar esto porque están los 30 blancos. Bueno, entonces todas estas creencias, vengan de donde vengan, tenemos que pasarlas por detenernos y observar, ¿no? Estas reflexiones que nos invita a hacer Buda, este análisis, como en el Sutra de los Kalamas, ¿no? No importa de que venga el sabio más sabio, observen, analicen por ustedes mismos, mastiquen por ustedes mismos. No repitan como ovejas. Y volviendo a la tradición budista, quiero traer esta anécdota que es muy pertinente, ¿no? En el budismo Vajrayana está esta tradición de que cualquier texto es sagrado, cualquier letra escrita es sagrado. Entonces, un día de mucha lluvia, bajan del aeropuerto unos lamas, el hombre que los buscaba tenía su camioneta nueva y había puesto papel de diario para que no ensucien la camioneta, para que no la embarran toda. Entonces ellos vienen con los pies súper embarrados, súper sucios. Cuando levantan los pies, cuando se sientan en el asiento, sacan los papeles y embarran toda la camioneta. Y el tipo dice, ¿qué onda? Dice, no, pero es sagrada, la letra es sagrada, no podemos pisar letra, es sagrada. Era papel de diario. Ok. Al año siguiente viene el maestro de ellos. Y pasa una escena similar. Y el maestro pisa el papel. ¿Y pero cómo? ¿No es que era sagrado? No nos dimos cuenta. Te pusimos papel y nos olvidamos de que era sagrado esto y lo otro. Ah, sí, sí. Sí. Por eso es que también no apoyaban las escrituras sagradas en el suelo, ¿no? Porque era sagrado. Entonces todo lo ponían en un altar y qué sé yo qué. Y el maestro dice, pero ¿cómo? No es sagrado. Ustedes se liberaron a través de la transmisión escrita budista de los maestros y eso es sagrado. Sí, bueno, lo que pasa es que en Tíbet era muy difícil conseguir papel. Hacerlo es muy difícil, muy difícil. Y si uno, digamos, apoya su escritura en el suelo, y viene un monje, se tropieza, lo pisa, le cae una vela, lo mancha, eso se ensucia, se estropea la tinta, y volver a copiar un cachito de texto toma meses. Fabricar de nuevo papeles, no era nada fácil en aquel momento. Ahora hay una fotocopiadora. Entonces, le quitó el criterio útil que tuvo en su momento, en su época, en su contexto, esa creencia y la llevó a la verdad que lo volvió libre.
Otras corrientes budistas consideraban, por el Nirvana Sutra, ¿no? En Pali, que decía, recomendaba a los monjes no comer ajo ni cebolla. Entonces quedó la tradición, ajo y cebolla atraen malos espíritus. Causa y efecto. ¿De qué forma, causalmente, explícame cómo comer ajo y cebolla atraen malos espíritus? No era así, solo que eran monjes monacales, eran monjes totalmente célibes, que vivían todos hacinados en lugares muy chiquitos, el ajo y cebolla perturbaba el olor, distraía a las demás personas, por un lado eso, y por otro lado, ajo y cebolla eran como afrodisíacos que estimulaban excitación y sentidos, y como eras monje y no podías ni siquiera arrimarte a esos monjes de Theravada, así como de retiro total, entonces era funcional ahí. Pero ahora, en, el, en la distribución, digamos, del budismo al Mahayana, donde ya hay personas laicas que están casadas y demás, o tienen pareja o lo que sea, pueden, bueno, ya ese consejo dejó de ser tan funcional. Con el entendimiento y la claridad de a qué me lleva esto, es la relación causal de causa-efecto. Es comprender y empezar a observar, sostener esta creencia, ¿no? Si sostenemos esta creencia de no, este es el mejor camino, el único que vale, los demás no valen nada, y justo la única verdad la tengo yo, el único camino verdadero, justo yo, qué suerte, ¿no? Que tengo. Bueno, eso sirve para valorar el camino propio. Pero hay que ver y me pone de nuevo en un lugar poco compasivo, exaltando, digamos, la parte más, el yo más distorsionado de todos, ¿no? La separación máxima de la unidad y de mí, en realidad. Por eso es que pasa esto, que cuando sostengo, o sea, todo ese dogma y toda esa verdad dogmática, y todo lo que sostiene a través solamente de la mente, es, necesito, digamos, estar continuamente alimentando masticando, recreando esa realidad que no se va a disolverse en el momento que suelte, que deje de pensar, va a dejar de existir. Este trabajo interno a través de forzar la mente, un amigo sí veía como estos cambios en uno deben verse en la química. La PNL dice un poco esto, ¿no? En la química corporal, el sistema nervioso no miente. Entonces, si yo tengo entrenado mentalmente todo cómo uno debe comportarse y todo, que es bueno hasta cierto punto, lo que se llama en el budismo la bodhicitta convencional, ¿no? Esa parte es simplemente un trampolín para ir a algo más profundo y analizar profundamente el ser y llegar a la bodhicitta última, que es la vacuidad o la ausencia de yo, como lo consideramos. Romper la ilusión de cómo nos vemos, ¿no? Parte de esa ilusión es yo tengo la posta, los demás no la tienen, ¿no? Entonces, eh, esta forma de conducta forzada y sostenida solamente a través de la mente, reflexión mental únicamente, y a veces como poco profunda, ¿no? Tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, tengo que ser así, tengo que ser tolerante, tengo que ser generoso, forzándose. Cuando lo hago un poco desde la mente, lo que me da es como la movilidad interna. Bueno, no estoy tan fijo, pero luego cuando empiezo a conectarme con la naturaleza original, me doy cuenta que hay más movilidad. Esto voy a tratar de hacerlo lo más claro posible, pero cuando uno fuerza desde la mente y aparece sueño, hambre, eh, un contexto distinto, no controlado, porque la mente es como control total, un contexto distinto, eh, lo que sucede es que respondo como respondería naturalmente antes. O sea, todo ese control mental se me fue al carajo y respondí con ira, con lo que sea. Y si no es así y logré reprimir lo suficiente, generé síntomas, seguro. Y los hombros se me suben acá. O sea, los hombros en vez de estar abajo se suben acá y se cierra el cuerpo, ¿no? Es como síntoma de rigidez y bloqueo mental. Si no, empiezan a bajar así.
el sistema nervioso no miente, o sea, el cuerpo se endurece cuando aparece alguien diciendo algo que no me parece que es verdad y yo estoy como, tengo que ser bueno y respetuoso. No, y bueno, entonces pasa eso. Entonces esta soltura y fluidez no está en genuinamente, está solamente como en forzar la conducta. Y de nuevo, forzar la conducta a niveles extremos puede producir síntomas. Por eso es que yo recomiendo también tomar mucha sinceridad, muchas formas también de trabajarlo, de ablandarlo, ¿no? De ablandar esas estructuras rígidas, esas corrientes rígidas. Trabajar con la respiración, con la relajación, con el cuerpo, ver si realmente puedo asimilar esto que me está diciendo, esta nueva creencia que quiero asimilar. Si no, está solamente estancada acá y voy a hacer como si fuera remando en dulce de leche, ¿no? O sea, va a ser muy difícil hacer un cambio desde ese lugar. Únicamente. Así que mi propuesta es esta, ¿no? Como observar las creencias que nos llegan de cualquier tipo para sacarnos del nivel de creencias. Yo incluso lo podría, jugando, y para este momento lo puedo pensar en varios niveles, ¿no? O sea, empiezo a hablar de las dimensiones, de los infinitos budas, de las infinitas vidas y lo que sea, nivel creencias. Luego empiezo a filtrar y ver, bueno, ¿qué puedo corroborar de esto? Capaz poco, pero ¿qué me sirve? ¿De qué me sirve esto? Hay una creencia muy buena, muy interesante en la utilidad, que es en el budismo, en algunas ramas del budismo tántrico, sostiene la creencia de que todos los seres en algún momento de la existencia fueron mis madres. Dando tácito de que la madre me dio el amor máximo posible y me dio de comer cuando yo no podía valerme por mí mismo y todo eso, ¿no? Entonces eso me hace empezar a desarrollar una forma de vincularme con los seres, con todo, con cierto cuidado, con cierta amorosidad. Me vinculo con todo, pero como ya lo veo como familia, ¿no? Bien, es una creencia relativamente útil en ese contexto, me quita un poco el autocentrismo y empiezo a ver un poco empatía, conectarme con los demás y todo eso. Bueno, no siempre funciona, o sea, hay personas que tuvieron no sé, una madre que los abandonó o lo que sea, o que guardan resentimiento de alguna forma, esa no le funciona esa creencia. Independientemente de que sea cierto o no, o sea, incluso muchos de los, de los bodhisattvas de la de las prácticas tántricas son inventados, o sea, se juntaron monjes y dijimos, bueno, a ver cómo podríamos personificar a la sabiduría, y creamos esto y le armamos una historia para empezar a ablandar y trabajar a través de todo un camino de simbolización, digamos algo así como una especie de ritualización de los estados meditativos. Pero tienen una funcionalidad. Si veo que eso no funciona, vamos a probar otra cosa. Esto es otra premisa de la PNL. Si no funciona, prueba otra cosa, ¿no? Probá que funcione, probá que esto se aplique a vos, a tu vida. Entonces, pensar que el universo conspira a mi favor, bueno, puede ser muy bueno, o no. Tienen que probar si calza con ustedes, o cómo cambia su manera de vincularse con su propio cuerpo, tener esa creencia de que el cuerpo es un lugar, una madeja de pecados, y es un lugar, digamos, un lugar bajo, es algo bajo el cuerpo y es algo no sé cuánto, y eso me hace estar mal con mi cuerpo, y ese estar mal con mi cuerpo me hace estar tenso, enfermo, y me enferma y me hace estar mal conmigo y con todos, y un malestar continuo. Bueno, esa creencia capaz que no me ayuda mucho. Entonces empezar a generar un criterio de qué sostener. Por eso es que los niveles en los que lo puedo pensar ahora, en este momento, ¿sí? Es nivel de persona, me está hablando nivel creencias. Le tengo que creer tácitamente lo que me dice. Tú, listo. Segundo nivel, sensaciones. Esto en hipnosis se llama convincer. Sensaciones. Donde genero una sensación con un truco. Cantando una canción hermosa en una iglesia evangélica, todos así, buenísimo, y hay sensaciones, y eso va a potenciar y reforzar la creencia. Algo que pase así en el cuerpo, lo que sea, todo eso, pasó eso, entonces
se genera la ilusión, la falsa causa-efecto. Como estás sintiendo calor, es un mensaje y verificación de Dios y lo que sea. Entonces, bueno, el nivel de las sensaciones, que podría ser un poquito más avanzado, digamos, que esto, porque en este nivel podrían haber sensaciones que estén conectados con algo que me ayude a sentir, o sea, si realmente la sensación es que me da paz y me genera soltura, espacio mental, entonces ahí es la sensación correcta. Si la sensación es simplemente un cambio, o sea, si yo pongo la atención un poco en mi respiración y miro para allá y alguien me dice ponete la mano en el pecho, ya enseguida todo va a cambiar. Voy a la esquina, me tomo una cerveza y eso me va a cambiar las sensaciones y no por eso es sagrada. ¿O sí? No lo es. O sea, tanto como un cacho de madera. Eh, entonces, este es el otro nivel. Y el siguiente nivel, yo creo que es el de la funcionalidad de esa, cómo funciona en mí esa creencia. Y el siguiente es cómo funciona en la ingeniería del universo, si es que existe tal cosa, ¿no? Si es que realmente puedo verificar, como las prácticas internas. Bueno, hago esto. Bueno, voy a chequear cada milímetro de mi práctica interna para que ver que no sea un tachi cósmico o una práctica de chikun cósmica, sino que a ver, está pasando un cambio en los tejidos y cambian el pH y cambia la manera en la que recibo, absorbo la fuerza, la forma en la que funciona mi cuerpo energéticamente con mayor rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo puede ser puesto en este tipo de verificaciones. Hay que detenerse, observar cada uno de esos mandatos que pueden terminar siendo cadenas dogmáticas que nos encierran o encontrar la verdad que nos hará libres.